En esta ocasión queremos presentar un tema titulado El nacimiento del Mesías. Vamos a echarle una lupa a las Escrituras para ver qué nos presenta acerca de ese evento tan importante. Pero no podemos iniciar sin antes hacer la oración para tener la unción del Espíritu del Padre, del Ruach HaKodesh. Los invito a cerrar sus ojos e inclinar el rostro. Amante y querido Padre que estás en los cielos, exaltamos tu nombre por siempre. Te damos gracias, Padre, porque hubo un día que tú decidiste enviar a tu Hijo unigénito aquí a la tierra. Y ahora queremos abrir tu palabra para estudiar sobre ese gran acontecimiento que nos da esperanza de salvación. Que tu Espíritu nos guíe y podamos entender y podamos compartir estas verdades con todos. Que tu Espíritu, tu Ruach, pueda estar también presente en cada uno de los hogares que nos están viendo. No tenemos nada que presentar, Padre, lo pedimos en los méritos de tu Hijo, Yahshua el Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nacimiento del Mesías. En estas fechas, cuando vamos entrando en el invierno, es una época muy especial. Todos se reúnen a celebrar el nacimiento del Mesías. Vamos a ver una de las profecías que vienen en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Y vayamos al libro de Miqueas 5, versículo 2. Miqueas en hebreo es Mica. Pero tú, Beit Lehem, Belén, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Mis queridos hermanos, aquí hay varios versículos del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, que hablan de la profecía de que venía un Mesías Salvador. Pero esto es muy interesante porque está hablando hasta de qué ciudad iba a nacer el Mesías, en Beit Lehem, que es Belén. También aquí nos habla de que ese Mesías era el futuro rey de Israel. También dice que sus orígenes están antes de los días de este mundo. Por lo tanto, está diciendo que ese personaje que es divino y que iba a venir a ser humano, tuvo un origen. Origen es que en algún momento empezó. No eterno como el Padre Celestial, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo. Quiere decir que Él para nosotros es eterno, pero Él ante el Padre tuvo un origen en algún momento. Aquí está claro en este versículo y dice allá en la eternidad pasada. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que dentro de la profecía nos dice que iba a venir un rey para Israel. Nosotros somos el Israel espiritual y que ese tenía su origen en los días antes de este mundo. Hoy vamos a estudiar la Escritura de una forma diferente. Vamos a hacer 10 preguntas y como buenos bereanos averiguar qué y cómo pasó este gran acontecimiento. Quiero que todos vayamos respondiendo según lo que ustedes saben o han estudiado. ¿Iniciamos? Muy bien, vayamos a la primera. Aquí está la pregunta. ¿Dónde nació José, el esposo de Miriam? Miriam es María, su nombre hebreo original es Miriam. ¿Dónde nació José, el esposo de Miriam? Les he dado 5 opciones para que ustedes ahorita en su mente vayan escogiendo en qué ciudad nació José. Nazaret, en Jerusalén, en Egipto, en Beit Lehem, Belén, o en Galil, que es Galilea. Usted, mi hermano, mi hermana, sabe la respuesta, vaya pensando en qué lugar. Mientras los invito a que abran la cita bíblica en la cual vamos a buscar la respuesta para esta pregunta. En el libro de Lucas,
Lucas, vamos a ver la siguiente imagen, 2, versículos 3 y 4. Todos fueron a empadronarse, cada uno a su propio pueblo. Así que Joseph, como era el linaje de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galil al pueblo de David, llamado Beit-Lehem, Belén, en Yahudá, o sea, en Judá. Entonces, ¿cuál es el pueblo donde nació Joseph? Ahí tienen la respuesta en la siguiente imagen. En Belén, que en hebreo es Beit-Lehem. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta. Esperemos que algunos sí se la sabían la respuesta. Vayamos ahora a la pregunta número 2. Miriam y Joseph estaban casados cuando Miriam quedó embarazada. Esa es la pregunta. Miriam y Joseph estaban casados cuando Miriam quedó embarazada. Aquí la respuesta es ¿verdad o falsa? ¿Usted qué sabe, mi querido hermano o hermana? Vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículo 5. Uno anterior. Dice, pongamos el pasaje, para empadronarse con Miriam, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. ¿Qué dice la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Con quién era verdad o falso que estaban casados? Dice ahí, estar comprometida es estar desposada, o sea, no casada. Por eso Joseph pensó en dejarla, según leemos en Mateo 1, 18 y 20. Vamos a ver ese pasaje, Mateo 1, 18 y 20, leamos. Ahí ya encontramos que la respuesta es falsa, no estaban casados. Esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo, o sea, del Mesías, cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, no casada, comprometida, antes de que ellos se casaran. Se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo del Padre. Su futuro esposo, ahí se vuelve a reafirmar que no estaba casada, Joseph era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso, o sea, el compromiso de futuro matrimonio. Si no, sería un divorcio. Si ya estuvieran casados, sería un divorcio, secretamente, antes de ponerla en deshonra pública. Pero mientras él pensaba esto, un malach, o sea, un ángel de Yahweh, se le apareció en un sueño y dijo, Joseph, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh es. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que aquí confirmamos que no estaban casados. ¿Por qué? Porque la profecía también del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, decía que una virgen concebiría al hijo de Elohim. Así que ya tenemos la respuesta. Es falso que estaban casados, estaban comprometidos. La siguiente pregunta, mis queridos hermanos, ustedes vayan contestando en sus hogares mentalmente o busquen en la Biblia la respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién decretó que Miriam y Joseph debían ir a Belén? ¿Quién decretó que debían ir a Belén? Respuesta 1, un malach, o sea, un ángel. La 2, Augustus César. La 3, Herodes. La 4, nadie les dijo. O Quirinio, que en español Cirenio. ¿Quién decretó que Miriam y Joseph deberían ir a Belén? Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Y dice, alrededor de este tiempo, el emperador Augustus decretó una orden para que se hiciera un censo en todo el imperio. Así que ¿quién fue el que decretó o dio una orden para que todos los ciudadanos tuvieran que ir a Belén? Augustus, el emperador. Así que ahí tenemos, en la siguiente clic, tenemos Augustus César, es la respuesta correcta en esta pregunta. La siguiente pregunta.
¿Cómo viajaron Joseph y Miriam a Belén? ¿Cómo viajaron Joseph y Miriam a Belén? Cuando estaba Miriam embarazada, ¿en qué medio se trasladaron a Belén? La A es en un camello, B en un burro, C a pie, D no sabemos y el E en una carreta. A ver, mi hermano, ¿usted sabe la respuesta? Si no, ¿qué les parece si buscamos en las Escrituras la respuesta? Vayamos al libro de Lucas otra vez, capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 y 5. Así que Joseph, como era el linaje y de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galil, al pueblo de David llamado Beit Lehem, que es Belén, en Yahudá, Judá, para empadronarse con Miriam, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. Mis queridos hermanos, dice ahí en qué medio se transportaron. Le damos clic. No dice, mis hermanos, no sabemos. Y yo sé que hay cuadros, hay dibujos donde ponen a José y María en un burrito, que era el medio común o para la clase humilde de transportarse. Pero no hay en la Escritura que nos diga si fue en un camello, burro, a pie o en una carreta. Por lo tanto, la respuesta es no sabemos. Vamos a la siguiente pregunta, mis queridos hermanos. Ahora sí, ¿qué es un pesebre? En el nacimiento del Mesías se habla mucho de un pesebre. ¿Qué es un pesebre? La respuesta A es un granero, la B es un abrevadero, la C es un establo, la D es una cueva o la última, la E, es una cuna. ¿Tú sabes la respuesta, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es la respuesta? Vayamos a la palabra, a la Escritura. Volvemos al libro de Lucas, capítulo 2, y el versículo 7 nos va a dar luz para esta respuesta. Dio a luz a su primera criatura, un hijo. Lo envolvió en tela y lo acostó en un abrevadero. En otras versiones dicen un pesebre, porque no había espacio para ellos en las habitaciones de vivienda. Hoy en día, cuando oímos pesebre, pensamos en una cuna muy bonita, muy cómoda, y a nuestros bebés les tratamos de poner lo más bonito, con encajes y con adornitos, la cuna así muy bonita, y hasta algunos les llaman pesebre, y dicen, la cuna, el pesebre. Pues mi hermano, mi hermana, en la palabra dice que el Mesías, el hijo de Elohim, vino a nacer de una forma humilde y fue envuelto en tela y acostado en un abrevadero. Ni siquiera es un granero donde ponen granos, no. Es un abrevadero donde se le pone líquido para los animalitos, para que se alimenten el líquido los animales del agua. Vamos a ver. Allí tenemos la respuesta. Abrevadero es la respuesta de un pesebre. Y en el libro Lucas, en hebreo, lo tenemos como abrevadero. En tu versión católica dice pesebre. Veamos en la siguiente imagen lo que es un abrevadero o pesebre. Y dice la definición. El pesebre es el recipiente donde comen los animales. Puede fabricarse de madera, de barro, de albañilería o labrarse directamente en piedra. Ustedes ven a la izquierda de su pantalla de piedra, un abrevadero de piedra, ahí se le ve que tiene líquido. Y a mano derecha, en la parte de abajo, es un lienzo que un artista pintó de una vaca alimentándose de un abrevadero de madera. Y ahí se ve que es un establo, un lugar donde se guardan animalitos, y hay un abrevadero de madera. Así que ya ahora entendemos que cada vez que se diga pesebre, es donde el animalito se alimenta de agua. Casi siempre era agua lo que se les daba de beber. Así que el pesebre es un abrevadero. No es ninguna cuna, ninguna comodidad. Es algo rústico que tenía otro fin. Pero para que veamos y podamos amar todavía más a ese Mesías Salvador que vino a nacer de forma humilde aquí en esta tierra. Sigamos con las preguntas, mis queridos hermanos. Volvamos a las preguntas para seguir viendo qué tanto conocemos del nacimiento del Mesías.
dice la siguiente pregunta. ¿Qué animales estaban presentes cuando nació el Mesías? Tenemos 4 opciones. La primera, vacas, ovejas y chivos. La segunda, ovejas y chivos. Y la tercera, vacas, burros y ovejas. Y la cuarta, ni uno. Mi querido hermano o hermana, ¿tú qué sabes? ¿Qué animalitos estaban presentes cuando nació el Mesías y lo colocaron en un pesebre? Vayamos al libro de Lucas otra vez, capítulo 2, versículo 16. Fueron a toda prisa, llegaron y encontraron a Miriam, a Joseph y al recién nacido acostado en el abrevadero, o sea, en el pesebre. Punto. O sea que cuando fueron los pastores, no encontraron a nadie más, sino ahí hubieran mencionado, y habían vacas, y había bueyes, había ovejas, era muy común manifestar quién más los acompañaba. Por lo tanto, la respuesta, hacemos clic y dice, ni uno. Al menos en la Escritura no dice que estuvieran presentes ni vacas, ni ovejas, ni chivos, ni burritos, ni perritos, ni pollitos, nada de eso. Hoy en día nos hemos hecho a la idea por las pinturas, imágenes que están inundadas en todos los lugares, en las iglesias, donde se muestra el nacimiento del Mesías con sus padres y lleno de animalitos alrededor. Pero al menos mi hermano, mi hermana, no hay un escrito de que hubiera presente un animalito. Allá en el cielo le podremos preguntar a nuestro Mesías Salvador si había algún animalito acompañándolo en esa noche. Sigamos con las preguntas, mis queridos hermanos, que cada vez se pone más interesante. Los hombres sabios encontraron al Mesías ¿ustedes se acuerdan que tiempo después unos hombres sabios que venían de lejos fueron a ver al Mesías? Opción A, en el establo. Opción B, en una casa. Opción C, en un pesebre. Opción D, en una cuna. Y la última opción es en el mesón, donde los hombres sabios encontraron al Mesías. Vayamos a leer la escritura ahora en el libro de Mateo. Matit ya es en hebreo. Mateo 2, versículo 11. Y dice, al entrar en la casa, vieron al niño, en la versión en inglés dice young child, o sea, no dice bebé, dice al entrar en la casa, o sea, que ¿dónde estaba el niño? En la casa, pero dice vieron al niño, no dice vieron al bebé, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose le adoraron, luego abrieron sus bolsas y le ofrecieron de regalos de oro, incienso y mirra. Aquí hay 3 cosas. 1, el Mesías ¿dónde estaba? En la casa. Nació en un lugar diferente, pero aquí está en la casa y dice vieron al niño, no al bebé, niño, o sea, quiere decir que ya había crecido, young child. Y luego algo muy interesante, dice estaba con su madre, no estaba Joseph, estaba Miriam. Si hubiera estado Joseph, diría que estaba Joseph. Y tenemos inundadas las fotografías, pinturas y dibujos en esta época, donde se muestra a los hombres sabios, les llaman reyes magos algunos, postrándose ante el bebé, que el bebé está todavía en el pesebre, junto a Miriam y a Joseph. Pero aquí la palabra, el escrito nos dice que ellos llegaron a una casa, vieron a un niño y estaba solo Miriam ahí. Qué interesante, mis queridos hermanos. Ahora dice que les trajeron regalos. Menciona 3, oro, incienso y mirra. Esos 3 tienen un significado, pero eso es tema para más adelante. Vayamos a la siguiente cita, ahí mismo, de la misma pregunta, Mateo 2.7. Leamos Mateo 2.7. Dice, Herodes, estamos hablando de cuando los sabios llegaron a ver al Mesías, cuando era niño, no bebé. Herodes mandó a llamar a los sabios para que se reunieran con él en privado y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella.
La Escritura dice que los hombres sabios fueron guiados por una estrella para llegar al lugar exacto donde estaba el Mesías. Y Herodes habló con ellos en privado y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella. Sigamos leyendo. Ahora Mateo 2:16, unos versículos más adelante, encontramos esto. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, porque los sabios debían regresar a decirle a Herodes dónde estaba el niño. Por eso los sabios, un ángel les dijo, váyanse, no vuelvan con Herodes, el rey de ese lugar. Se sintió burlado Herodes, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que había en Bethlehem, o sea en Belén, y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los sabios le habían dicho. Analicemos este pasaje, mis queridos hermanos. Si los sabios o reyes magos, como le llama el mundo, fueron a ver a un bebé, acá ¿por qué entonces Herodes se enoja y quiere matar a los de 2 años o menos? No, mis hermanos, ya había pasado tiempo. Ya era un niño, vivía en una casa. Por eso Herodes, él no quería que hubiera otro rey de los judíos, porque él supo de la profecía de que vendría el rey de los judíos. Por lo tanto, él mandó a matar los niños de 2 años o menos que había en Belén. Si hubieran sido que los sabios fueron a ver a un recién nacido, hubieran mandado a matar a los recién nacidos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Hay cosas que la tradición lo ha cambiado y lo ha manipulado. Y nosotros, como buenos bereanos, tenemos que ir al escrito está. Los sabios llegaron cuando él era un niño, calculamos de 2 años, porque Herodes mandó matar de los 2 años para abajo. Y él se basó en el tiempo que los sabios le habían dicho. Ahora bien, Yahshua, o sea, el Mesías Salvador, ya no estaba en un establo o en una cabañita que construían los judíos en los tiempos de las fiestas del Sukkot, y ya estaba en una casa cuando llegaron los sabios de Oriente, o sea, del este. Llegaron 2 años después de su nacimiento, porque entonces Herodes decide matar a todos los niños de 2 años o menos, después de consultar con los sabios. Ven, mis queridos hermanos, cómo en unos cuantos versículos encontramos toda esta luz que nos aclara eventos importantes que pasaron en el nacimiento del Mesías. ¿Tú lo sabías, mi hermano, mi hermana? A lo mejor algunos sí lo sabían, pero sigamos leyendo para seguir aprendiendo de este hermoso evento que ocurrió aproximadamente hace 2000 años. Vamos a la siguiente pregunta. Nos encantan las preguntas y queremos ver si sabemos la respuesta. ¿Cuántos hombres sabios vinieron a ver al Mesías? ¿Y cuáles son sus nombres? La respuesta A son 3 sabios, la B son 2 sabios, en la C son 5 sabios, en la D ninguno y en la E no sabemos. ¿Cuántos sabios vinieron a ver al Mesías? ¿Y sus nombres cuáles son? Antes que pasemos, hoy en día se dice que son 3 los hombres sabios que vinieron a ver al Mesías, ¿verdad? Es lo que dice la tradición o la historia que se ha pasado de generación en generación. Y hasta le han puesto nombre. Dicen que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hasta los han dibujado montando sus camellos. ¿Será verdad eso, mis queridos hermanos? Veamos qué dice el escrito está leyendo Mateo 2, versículos 1 al 3. Vamos a leer. Después que Yahshua nació en Bethlehem, Belén, en la tierra de Judá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén, o sea, Jerusalén, y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los Yahudim, o sea, rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo.
Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Ok, pongamos el siguiente clic. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. En la Biblia y en los demás versículos dice unos sabios. No dice 2, 3, 5, 8, no dice. Ahora, mis hermanos, ¿por qué la tradición o se ha pasado de generación en generación que eran 3? Porque fueron 3 regalos los que trajeron, oro, incienso y mirra. Entonces la gente supone o le agrega a la palabra y dicen, eran 3. Por eso suponen que eran 3. Pero la escritura, el escrito está, no dice cuántos sabios fueron, ¿verdad? Y ni siquiera menos dice los nombres de ellos. Ya los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar vino por otro lugar. Y no es bíblico, no es escrito está. Veamos por qué. Ahora hacemos clic para que vean en ese versículo que acabamos de leer, en la parte de abajo, vamos a ver el siguiente. Dice, vean lo que dice abajo, en amarillo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. O sea, todos en Jerusalén. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que el nombre original es Jerusalén, porque tiene la palabra Ya de Yahweh. Por eso en la Biblia la escritura dice, el pueblo o la ciudad que lleva mi nombre. Y Jerusalén no lleva el nombre del Padre Celestial, ni del Mesías. Por lo tanto, el nombre correcto es Jerusalén. Es el nombre de la ciudad. Ahora bien, volviendo, el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, se turbó, dicen otras versiones. Al igual que todos en Jerusalén. Oye, ¿cómo que llegaron unos sabios? No sabemos cuántos. Y eso a Herodes lo turbó porque ellos fueron a preguntar, nació el rey de los judíos, de los Yahudim, de Yahweh. Pero ¿cómo es posible que toda la ciudad se turbó o se agitó? Mis queridos hermanos, esto da un dato muy interesante. Quiere decir que posiblemente no eran unos cuantos, a lo mejor eran muchos, a lo mejor era una caravana enorme, a lo mejor era toda una procesión de animalitos y personas encima de los animalitos. ¿Por qué se turbó toda Jerusalén? Qué interesante, mis queridos hermanos. Puede ser que fue una multitud. A mí me gustaría, cuando vayamos al cielo, que pudiéramos pedirle a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Unigénito, muéstranos cómo fue esa entrada de los sabios, para que todo Jerusalén se hubiera perturbado o se hubiera preocupado en eso. Vamos a ver la siguiente pregunta para ver cuánto sabemos del nacimiento del Mesías. Dice, ¿qué significa hombre sabio? ¿Qué significa hombre sabio? O sea, los hombres que vinieron de lejos, ¿qué significa la palabra hombre sabio? Respuesta A, hombre de clase educada. B, rey de Oriente. C, un estudioso de la Escritura. D, astrónomo. Y la E, inteligente por seguir a una estrella. ¿Cuál creen que es el real significado de hombre sabio? Según la Escritura. Nosotros somos bereanos, estamos yendo a la Escritura. Vamos a ver lo que dice Mateo 2, 1, 2. Después que Yahshua nació en Bethlehem, Belén, en la tierra de Judá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén, y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los Yahudim, o sea, los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Mis hermanos, hacemos clic y está la respuesta. Un estudioso de la Escritura. Unos sabios vinieron desde el este. Ahora bien, ¿por qué son estudiosos de la Escritura un hombre sabio? Porque, mis hermanos, vinieron de lejos. ¿Quién era el único pueblo que conocía que iban a ser un Mesías Salvador?
¿Los paganos? ¿Los pueblos vecinos? No, mis hermanos. El único pueblo que conocía que iban a nacer el Mesías en Belén en esas fechas eran los Yahudim, o sea, los judíos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cuando el Imperio Romano conquistó a Israel, muchos Yahudim, muchos judíos huyeron. Fue como la diáspora, salieron a otros lugares. Pero ellos a donde fueron eran estudiosos, estudiaban las escrituras, sabían cuándo y en qué momento iba a llegar el Mesías. Por eso ellos de lejos, lo más probable, no dice la escritura, es que eran Yahudim, judíos, que vinieron, seguramente eran hombres de dinero, eran sabios, vinieron desde el este a Yarushalayim a adorar al rey niño que había nacido. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Y hoy en día, ¿qué dicen las nuevas versiones de la Biblia? Las versiones católicas. Los reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes, que no eran reyes de algo. Ahora dicen también, en unas versiones de la historia, que uno era el rey de Siria, el rey de Arabia y el rey de no sé dónde. ¿Verdad? Así dicen, que eran tres y de diferentes reyes. Otras versiones dicen magos, pues mago es el que hace hechicería y brujería y cosas así. Pues no, mis hermanos, en las versiones originales en hebreo dice que eran hombres sabios, que estudiaban la profecía. Otros dicen que eran astrólogos, porque estudiaban las estrellas y sabían todo. Pero mis hermanos, sí sabían de las estrellas, entonces eran astrónomos. El astrólogo estudia los horóscopos, estudia deidades que están en las estrellas. Pero un astrónomo sí estudia estrellas con su intensidad de brillo, la distancia y todo eso. Así que los hombres sabios eran estudiosos de las escrituras, no eran astrólogos, no estudiaban horóscopos. ¿Ven cómo se ha metido la tradición y las mentiras dentro de la historia del nacimiento del Mesías? Muy bien, vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos ángeles hablaron a los pastores? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando nació el Mesías, habían unos pastores cuidando ovejas y se le aparecieron ángeles o un ángel. Veamos. Respuesta A, 1, un ángel. B, 3. C, una multitud. Y D, ninguna respuesta anterior. Vayamos a leer la escritura para encontrar la respuesta. Lucas capítulo 2, leamos versículos 8 y 9. En el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando un malach, o sea un ángel de Yahweh, se apareció y la chequina de Yahweh resplandeció alrededor de ellos. O sea, la chequina, la gloria, el espíritu, el Ruach HaKodesh de Yahweh resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor. Ahora bien, damos clic. ¿Qué dice? ¿Cuántos ángeles? Dice un malach, o sea un ángel se le apareció. Porque también tenemos hoy en día los dibujos, las pinturas, que están los pastores cuidando el rebaño de ovejas y una multitud de ángeles en la pintura o en el dibujo. Pero el escrito dice que un ángel se les apareció para darle las buenas nuevas. Lucas 2:8. Leamos lo que dice, ahora que estamos hablando de los pastores cuidando un rebaño. Lucas 2:8, acabamos de leer, vamos a ver el versículo otra vez. En el campo muy cerca, o sea, cerca donde nació el Mesías, había unos pastores pasando la noche. Los pastores, según la escritura, son los que cuidan ovejas, no son los que dirigen una iglesia, como hoy en día. Pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño. Qué interesante. Yo me puse a buscar fotos de pastores de Israel cuidando ovejas y me encontré muchas fotos. Vamos a ver la imagen. Muchas fotos. Una de ellas es así. Ese es el tipo de tierra, de vegetación en aquellos lugares de Israel. Y ahí ven, ahí están dos pastores cuidando un rebaño de ovejas. Algo así estaban los pastores afuera de Belén, cuidando su rebaño de ovejas, y en la noche se quedaban ahí,
a dormir con tus ovejas, y en la noche fue que se les apareció un ángel, un malach, para darle las buenas nuevas. Aquí vemos que en los días que nació Yahshua, el Mesías Salvador, había ovejas en las praderas por la noche. Durante diciembre en Israel hay nieve, por lo tanto es imposible que estén las ovejas fuera por la noche. Por eso concluimos con este simple versículo que Yahshua no nació en diciembre, sino a finales de septiembre o a principios de octubre, cuando cae la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, cuando el clima permite que las ovejas pasen la noche fuera de su redil. Diciembre, es el calendario pagano, cae en el 9º mes del calendario, pues diríamos del calendario de Yahweh, o el calendario que manejan los judíos, que es un calendario lunar. Y la escritura dice que era una época del año fría y lluviosa en Israel. Vamos a comprobarlo con unos versículos, a ver si es cierto que en el 9º mes, que es diciembre en el calendario actual, es frío y lluvioso. Vayamos al libro de Esdras, se llama Ezra en judío, en hebreo, Esdras 10:9, y vamos a leer. Todos los hombres de Yahudá, o sea de Judá, y de Benjamín, se congregaron en Yarushalayim dentro del periodo de 3 días. Era el 20º día del 9º mes. ¿Cuál es el 9º mes? En nuestro calendario es diciembre. Todo el pueblo se sentó en el lugar abierto delante de la casa de Yahweh, temblando por este asunto y por la lluvia copiosa. ¿Qué pasa en el 9º mes, en diciembre? Lluvia copiosa. Temblaban por 2 asuntos. Uno, porque estaban recibiendo un llamado de Yahweh, del Padre Celestial, y 2, por la lluvia copiosa. ¿Ustedes creen que podían tener las ovejas afuera en una lluvia copiosa? Claro que no, mis hermanos. Vayamos al libro de Cantares, capítulo 2, versículo 11. Shir HaShirim es el libro Cantar. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Esto es el 9º mes, o sea, es diciembre. Diciembre de nosotros, el 9º mes allá en Israel. ¿Y qué pasa en el 9º mes? El invierno y hay lluvia. Por eso aquí confirmamos que en el 9º mes hay invierno y hay lluvia. Vamos a Mateo. Yahshua, nuestro Salvador, hizo un pronunciamiento muy importante cuando dio el Sermón del Monte y dijo: oren para que no tengan que escapar o huir en invierno ni en Shabbat. O sea, que la huida de las ciudades o de donde vivamos no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué? Quiere decir que el invierno en Israel era muy fuerte. Tiene que haber sido muy fuerte cada año para que hasta el mismo Mesías diga: oren para que no tengas que huir en invierno, o sea, con el frío, ni en Shabbat. Vean, conseguí una foto. Hay muchas fotos de Israel en diciembre. Israel en diciembre se pone así. Miren qué hermosa postal. Nieve abundante, frío, hay lluvias. ¿Ustedes creen que en diciembre era normal que los pastores estuvieran en el campo con sus ovejas? No, mis hermanos. En diciembre ningún pastor saca sus ovejas al campo. Por lo tanto, con ese versículo se confirma que no nació el Mesías en diciembre, o sea, en el 9º mes. Está muy frío, se pone así. Casi todos los diciembres cae nieve. Puede haber alguno que no, pero según los que estudian climatología, desde los tiempos de los judíos hasta ahora, siempre es muy frío, lluvioso y de nieve en diciembre en Israel. Aquí vemos que los días que nació Yahshua, había ovejas en las praderas en la noche. Durante diciembre en Israel hay nieve. Por lo tanto, es imposible que estén las ovejas fuera por la noche. Por eso, creemos y reafirmamos que Yahshua, el Mesías, no nació en diciembre, sino a fines de septiembre o principios de octubre en las fiestas de Sukkot, cuando el clima permite que las ovejas pasen la noche fuera de su redil. Yahshua no dejó escrito
cuál fue la fecha de nacimiento, porque Él no quiere que celebremos su nacimiento. Si Él hubiera deseado que celebráramos su nacimiento, lo hubiera dejado muy claro en las Escrituras. Él desea que el Mesías nazca en nuestro corazón o nazca en nuestra mente y que recordemos su sacrificio en el madero, al morir por nuestros pecados para poder tener derecho a la salvación. Él mismo también nos dijo en Mateo 24:4, respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que mi hermano y mi hermana, no seamos engañados por la tradición. Debemos leer más las Escrituras y creer menos en las tradiciones del mundo. Está claro que el Mesías no nació ni el 24 en la noche o el 25 de diciembre. Una pregunta más, ¿los discípulos lo celebraron? ¿Será posible que los apóstoles hayan instituido la Navidad en sus reuniones después de la muerte y resurrección del Mesías? No, mis hermanos. En ninguna parte del Pacto Renovado, hoy llamado Nuevo Testamento, se puede encontrar la más mínima prueba de que alguno de los apóstoles hubiera guardado la Navidad o que hubiera enseñado a alguien a participar en esta celebración. Vayamos al libro de Marcos. Tenemos todavía un mensaje que es luz para este tema. El libro de Marcos se pronuncia Mordecai en hebreo. Capítulo 7, versículos 6 al 9. Yahshua respondió, Yeshaya, o sea Isaías, estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Eso está en Isaías 29:13. Yeshaya se dice en hebreo. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les dijo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Mi hermano, mi hermana, nosotros estamos en crecimiento. Estamos viendo la Escritura, estamos recibiendo luz. Posiblemente en el pasado guardamos tradiciones, seguimos tradiciones humanas. Pero hoy, mi hermano y mi hermana, que estamos estudiando la palabra, el escrito está, es tiempo de que cambiemos. Y que en vez de seguir tradiciones humanas, sigamos el escrito está en la palabra. Yahshua el Mesías censuró duramente a los maestros religiosos de su tiempo que habían quitado las verdades de Elohim y puesto las tradiciones y enseñanzas humanas. Cuando Pilato le dijo a Yahshua que era rey, leamos qué le respondió el Mesías en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 18, versículo 37. Vean lo que respondió el Mesías. Yahshua respondió, tú dices que yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la que vine a este mundo, dijo el Mesías, es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí, dijo Yahshua, el Mesías Salvador. Mis hermanos, la vida del Mesías Salvador fue una vida de testimonio. Y él aquí le estaba diciendo a Pilato, la razón por la cual nací es para dar testimonio de la verdad. Y todo está escrito en la palabra original en hebreo. Dice, todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí, dijo Yahshua el Mesías. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿a quién escuchas? Yo te invito a que a partir de hoy, tú has seguido posiblemente tradiciones humanas, sigamos el escrito está de la palabra. La palabra es Yahshua nuestro Salvador. Él nació hace 2000 años. Él nació a finales de septiembre, principios de octubre. Hoy el mundo celebra en diciembre el nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Están celebrando el nacimiento de otra persona que vivió muchos años antes que naciera el Mesías Salvador. Pero eso es tema para otra ocasión. Por lo pronto, con el escrito está, podemos comprobar que Yahshua no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. ¿Qué haremos?
aprovechemos el tiempo, aprovechemos la bondad de la gente en estas fechas y compartamos la verdad, el escrito está, y oremos porque el Mesías nazca en nosotros y recordemos el gran sacrificio que Él hizo para que tú y yo tengamos oportunidad de tener salvación. Los invito, mis hermanos, a orar para concluir. Amante y querido Padre que estás en los cielos, exaltamos tu nombre por siempre. Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, el Mesías Salvador, llamado Yahshua, para que naciera y nos diera testimonio y nos llevara a la verdad. Te damos gracias porque a través de estos pasajes de la Escritura podemos confirmar la historia de ese nacimiento. Sabemos que no fue en diciembre, pero aún así queremos que ese Mesías Salvador nazca en nuestros corazones. Y que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas que en algún momento hemos seguido tradiciones del mundo, a que ahora nos enfoquemos a seguir tu palabra, tu verdad, porque queremos ir a vivir contigo por la eternidad. Padre, no tenemos ningún mérito, no tenemos nada que ofrecer. Lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yahshua, el que fue clavado en un madero. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, que nuestro Padre Celestial, Yahweh, y su Hijo, Yahshua, puedan estar con nosotros por siempre.